Bueno, me pidieron que comparta el día de hoy sobre algo referente a la fecha, ¿no? Y cuando estaba preparando el mensaje, me vino a la mente que quizá hay alguna persona que le pasó como a mí cuando era chico, que no tenía idea de qué era la Pascua, ¿no? Es decir, para mí la Pascua era obviamente el conejo, ¿no? Y los huevitos y el chocolate, ¿verdad? Eh, entonces, eso era, y eso que yo iba a la iglesia, ¿no? Y yo pensaba que eso era Pascua. Para mí la Pascua, el símbolo de ello era el conejo, ¿no? Y me encantaba el chocolate, bueno, y entonces pensé, digo, bueno, vamos a hablar justamente de qué es la Pascua. Y si alguno de los que está aquí hoy eh, no sabe, ¿no?, qué es, hoy va a aprender, así que te invito a que prestes mucha atención y si ya sabes lo que es, mejor, reafirmas lo que ya conoces, ¿no? Y seguro algo te vas a llevar el día de hoy. Entonces este mensaje sobre la Pascua, yo puse esta imagen, la generé con Ian, me gustó mucho cómo quedó, ¿no? Vean cómo están pintando ahí una pared con sangre, ¿no? Ustedes dirán, ¿qué tiene que ver esto con la Pascua? Bueno, justamente esto se origina en la historia del pueblo judío en la antigüedad, y ahí en ese momento era el pueblo israelita, ¿no? Las tribus que estaban bajo el dominio de Egipto estaban sufriendo mucha aflicción, mucho dolor, y Dios les envía un libertador. Ese hombre era Moisés, ¿no? Y Moisés estuvo haciendo señales y discutiendo, debatiendo con el faraón de Egipto para que deje ir al pueblo, ¿no? Y el faraón había endurecido su corazón y no quería. Entonces el pueblo había recibido muchas plagas, el pueblo de Egipto, ¿no? La nación de Egipto. Y luego Dios les dice que iba a enviar una última plaga, y esta iba a ser la más terrible y mortífera de todas, ¿sí? Dios le dice que va a enviar muerte al pueblo. Y ahí es donde se origina esta historia. Dice Éxodo 12, vamos a leer igual Éxodo 12, ¿no? Justamente Pascua, quieren saber qué significa, ¿no? Es una transliteración, es una deformación de la palabra Pesaj, ¿no? No sé si la pronuncio bien. Y significa, o tiene la idea de pasar por alto, omitir, ¿no? Literalmente también se puede usar como saltar, ¿no? Y esta es la idea de la Pascua. Fíjense el versículo 12, capítulo 12, perdón, versículo 13 de Éxodo. Y la sangre os será por señal en las casas donde ustedes estén, y veré la sangre, y dice, y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hieran en la tierra de Egipto. Así que básicamente esto es Pascua, esto es Pesaj, es pasar por alto. Dios dice que cuando envió esta plaga, le dio instrucciones al pueblo de Israel para salvarse de este juicio, ¿sí? Y esas instrucciones las vamos a ver enseguida, pero dice que Dios, si ellos obedecían a esto, Él iba a pasar por alto sus hogares, iba a pasar por alto sus familias, y no iba a llegar la muerte de ellos. Esto es Pascua para los israelitas. Entonces Dios dice, a manera de acrónimo, vamos a ir un poquito rápido, ¿sí? Usar la palabra Pascua para que te acuerdes, ¿sí? En primer lugar, la Pascua, ¿sí?, en cuanto a principios, tiene que ver con algo perpetuo. Fíjense en el versículo 14 del capítulo 12. Solo vamos a leer este capítulo, así que no nos vamos a mover mucho de la Biblia. Dice el versículo 14, y este día os será en memoria, y lo celebraréis como fiesta solemne para Jehová durante vuestras generaciones. Por estatuto perpetuo lo celebraréis. Luego dice el 24, guardaréis esto por estatuto para vosotros y para vuestros hijos, para siempre. Y cuando entréis en la tierra que Jehová os dará como prometió, guardaréis este rito. Y cuando les dijeren sus hijos, ¿qué es este rito vuestro?, ustedes responderán, es la víctima de la Pascua de Jehová, el cual pasó por encima de las casas de los hijos de Israel en Egipto, cuando hirió a los egipcios y libró nuestras casas. Ve nada más.
Ven que el pueblo de Israel tenía que hacer esto de manera perpetua. ¿Qué quiere decir? Tenía que pasarse de generación a generación, tenía que enseñarse de un padre a un hijo, ¿sí? Tenía una fecha específica, había sido declarado como una fiesta a nivel nacional, es decir, toda la nación tenía que celebrarla. Tenía un carácter también obligatorio, es decir, no era opcional, todos tenían que hacerlo, ¿sí? Es decir, Dios estableció esto para que el pueblo, en parte, no se olvide de la aflicción, no se olvide de que Él los había librado y que lo tengan como una memoria perpetua, ¿sí? Eso quiere decir perpetuidad, ¿sí? ¿Qué más? La Pascua involucraba un animal, ¿no? Dice ahí el versículo 3 y el versículo 5. Hablen a toda la congregación de Israel diciendo: en el 10 de este mes tome cada uno un cordero, según las familias de los padres, un cordero por familia. El versículo 5 dice: el animal será sin defecto, macho de un año, lo tomaréis de las ovejas o de las cabras. Entonces, ¿qué características tenía que tener la Pascua que involucraba un animal? En este caso, una oveja, o ahí menciona también una cabra, ¿no? El principio aquí es que la víctima debía ser alguien inocente, ¿no? ¿Y qué más inocente que una oveja? No sé si alguna vez han visto una oveja, ¿no? Cara a cara o frente a ustedes. ¿Alguien vio alguna vez una oveja? ¿La vieron? Son unos animales que no tienen maldad, ¿no? A excepción de por ahí un par de videos que vi yo de una oveja ahí cabeceando un chico, ¿no? Por ahí hay unas que están un poquito zafadas, ¿no? Pero casi todas son inocentes de maldad. Justamente una cualidad que tenía que tener el sacrificio. No debía haber maldad en él. ¿Qué más? No tenía que tener defectos. Sí dice ahí que tiene que ser sin defecto, macho de un año, ¿no? En la flor de su juventud, vamos a decir, en el vigor de su edad. Es decir, un animal que debía costarle también a las familias, ¿sí? No podían llevar de lo peor, de lo que les sobraba, ¿no? En la Biblia vemos en reiteradas oportunidades como Dios desprecia una ofrenda, ¿no? Que al hombre no le cuesta nada. Y esto tenía que costarle al pueblo. También era proporcional, no podía una sola oveja para zona oeste, ¿no? Imagínense si con una oveja tendríamos que alimentar, por ejemplo, a la zona oeste. ¿Alcanza o no? No alcanza, ¿no? Con una oveja yo alimento a Cris, a Nacho y a Leo, y ahí vamos de contar, ¿no? Porque no alcanza. Dice ahí que tenía que ser una por familia, ¿no? Y esto también tiene un significado que ya vamos a unirlo más adelante. Inocente, algo más que no mencioné es que este animal no tenía que ser quebrantado, no tenía que tener huesos rotos, eso lo dice el versículo 46. Si lo quieren leer después, vamos a avanzar nada más del mismo capítulo. Sacrificio, ¿sí? La Pascua involucraba obviamente el sacrificio. Ese animal no era para animarlo, no era para verlo, para adornarlo, ¿no? Cuidarlo ese día, hacerle pasar un día especial. No, obviamente ese animal tenía que morir. ¿Y por qué? Porque justamente esto tiene un trasfondo doctrinal, vamos a decir, muy profundo, que es que la justicia de Dios siempre tiene que ser saciada, ¿sí? La justicia de Dios no puede, si no Dios sería un Dios que se contradice, porque Él no puede ser amor sin ser justicia, no puede ser un Dios amoroso sin ser un Dios justo. Entonces Él amaba al pueblo de Israel, pero no podía pasar por alto el pecado, ¿no? Y en este caso estamos viendo una figura de lo que Dios iba a hacer después. Y entonces alguien tenía que morir. Esa familia no iba a morir. Entonces dice la Biblia que tenían que tomar una víctima, ¿no? El versículo 6 dice así: lo guardaréis hasta el día 14 de este mes y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes, ¿sí? Entonces yo puse ahí lo obvio, ¿no? El animal debía morir. El animal también tenía que ser comido, ¿no? Es decir, el pueblo tenía que comerse ese animal. Y dice que la única manera en que podían hacerlo es cocido en el fuego, ¿no? No podían hervirlo, no podían comerlo crudo y no tenía que sobrar nada. Es bien,
qué específico que era Dios con esta, digamos, manera en la que tenía que comer el pueblo al animal, ¿no? No debía dejarse nada, ¿no? Junto a esto también se acompañaba con panes sin levadura, ¿no? Que cuando Dios instituye la Pascua, instituye también una fiesta ahí nomás, que es la de los panes sin levadura. Y en la Biblia usualmente la levadura, ¿no?, refleja la corrupción, ¿no? El no tener levadura es la pureza, ¿verdad? Yo anoté algo acá. Bueno, así le llaman ellos el matzah, ¿no? También indicaba la prisa, la urgencia, la aflicción con la que el pueblo salía, ¿no?, de Egipto. Las hierbas amargas, no lo dice textualmente la Biblia, pero muchos coinciden en que justamente era para recordarles esto, ¿no?, la amargura de la esclavitud en Egipto, perdón. Vamos a avanzar, ¿sí? ¿Qué más involucra la Pascua? Cobertura, pues, y esto es la clave de la Pascua. Este es el punto clave de por qué es tan importante esta celebración. Fue tan importante para los israelitas y lo es cuando lo recordamos nosotros, ¿sí? Básicamente la cobertura, dice el versículo 7, tomarán de la sangre y la pondrán en los dos postes y en el dintel de las casas en que la han de comer. Sí, el animal, si ustedes lo mataban, se lo comían y seguían las instrucciones al pie de la letra, pero esa sangre no estaba en la puerta de tu hogar cuando la muerte venía, no servía de nada, no iba a servir de nada. La sangre era la señal, como leíamos en el versículo 13. El heridor, dice ahí, el que hiere va a ver la señal y va a pasar por esa casa, va a pasarla por alto. Entonces este era el punto más importante, ¿no?, de este ritual, porque ahí lo llaman así, ¿no? Un ritual, es decir, una costumbre. Era muy importante esto, no olvidarse de cubrir con la sangre la puerta de tu hogar. Esto también, obviamente, tiene un significado muy importante, ya lo vamos a ver enseguida. Uno más, la Pascua envuelve el sentido de la urgencia, ¿no? Dice Dios ahí, del versículo 11, y lo comeréis así ceñidos, vuestros lomos, vuestro calzado, vuestros pies, y vuestro bordón, vuestra mano, y lo comeréis apresuradamente, dice, ¿no? Es decir, la liberación iba a ser repentina. Fíjense que Dios no les dice algo que ellos tenían que hacer como consejo. Simplemente sucede así. Cuando el pueblo de Israel se despierta y todos los primogénitos están muertos, dice que ellos se apresuran a sacarlos a los israelitas de su hogar donde moraban ellos y les decían que se vayan porque se sentían que todos iban a morir. Y dicen que los israelitas cargaron sus masas en sus sábanas, y se las pusieron al hombro, y no alcanzó a leudar la masa del pan diario que ellos hacían. Y justamente esto era lo que Dios estaba haciendo, prepararse porque la liberación iba a ser inmediata, iba a ser repentina. Tenían que estar listos, tenían que esperar ese momento. Esto también refleja mucho a lo que hoy vivimos, ¿no? El tiempo de la gracia en el que estamos, donde la venida del Señor, el arrebatamiento para sus hijos puede ser repentino, puede ser en cualquier momento, y nos pide también estar listos. Por último, ¿no?, yo decía así, rapidito, adoración, ¿no? ¿Cómo no van a volver una fiesta solemne como esta adoración? Dice el versículo 27, casi al final, cuando Dios le dice que ellos tienen que enseñarle esto a sus hijos, dice ahí, entonces el pueblo se inclinó, ¿y qué hizo? Y adoró, ¿no? Yo ponía que ante tal acto de amor y liberación de parte de Dios, de parte de Jehová, ¿no?, hacia el pueblo no tenía más que hacer que adorarle, que exaltarle, que darle las gracias, darle la honra, darle la gloria al Señor. ¿Por qué? Porque no podía venir por nadie más la salvación que por medio de Él. Todo esto había sido entregado por medio de Él. Esto es algo que era una iniciativa de parte de Dios, no es algo que se les ocurrió a los judíos, no es algo que ellos dijeron, ¿qué te parece si hacemos esto, Dios? Y no fue así, fue Dios el que se los dio. Y la actitud de adoración es algo que también tenemos que tener nosotros. De hecho,
lo hacemos, ¿no? Y no solo envuelve cantar, sino darle las gracias a Dios con cada aspecto de nuestra vida por lo que ha hecho en nosotros. Entonces, fíjense cómo ahí está todo formado el acrónimo, ¿no? La Pascua, el principio, que quiere decir en definición, ¿no? Involucra algo perpetuo, ¿no? Involucra un animal, involucra un sacrificio, cobertura. Tiene que ser de manera urgente, ¿no? Y obviamente tiene que haber adoración. Ahora ustedes dirán, ¿y por qué me tiene que importar tanto una fiesta judía, ¿no? Una fiesta del pueblo que es ajeno a mí, quizás? Pero no es que no te tiene que importar, porque justamente esto era una sombra, esto era una profecía viva, esto era una manera literal y visible de lo que iba a acontecer un día. Esto era la antesala de la persona que iba a venir después. Todo esto era solo para que el pueblo luego compruebe y que nosotros veamos en retrospectiva y justamente adoremos a Dios, porque solo es una sombra de lo que iba a venir después. Tal cual. Fíjense cómo Cristo dice ahí en el versículo de abajo, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. ¿Saben que ese cordero pascual, no, ese animal inocente, sin mancha, perfecto, que no podía ser quebrantado, que era el sustituto por cada miembro de una familia, era ni más ni menos que una profecía de que un día iba a venir alguien que iba a hacer lo mismo? Esa persona es Cristo. No voy a leer todos los versículos, pero los anoté ahí. Si quieren los buscan después. Estos versículos nos hablan, por ejemplo, de la perfección de Cristo. Cómo en contraste a este cordero que quizás podía tener fallas, que quizás podía ser insuficiente, esa era la palabra, porque no iba a alcanzar para todos. Fíjense cómo Cristo sí. Cristo es completamente suficiente para salvar a todo el mundo. Y Él era el único que podía ocupar eso. En Apocalipsis, cuando Juan le muestran un libro y un sello, dice que Él llora porque nadie en el mundo puede desatar el juicio de Dios. Nadie es digno de abrir el rollo. Y los ángeles le dicen, no llores, porque hay alguien que puede hacerlo. Hay alguien que es digno de hacerlo. ¿Sabes cómo le llaman a esa persona? El Cordero inmolado. El Cordero inmolado. Él, el perfecto. Ahí en Pedro también dice que Él fue predestinado desde antes de la fundación del mundo. A Dios no se le escapó nada. A Dios nadie lo podía sorprender. Dios, conociendo al hombre, conociendo su inclinación al mal, ya había preparado al Salvador antes de crear el mundo. Así es nuestro Dios. Así de perfecto es. Obviamente, Él es el sustituto. Hoy vimos una obra y veíamos a ese guardia arrepentido, ¿no? ¡Qué actuación! Y ese guardia decía, ¿no? Yo siento que yo tendría que estar ahí. Andrés decía algo parecido, ¿no? ¿Cuántas veces no te has preguntado eso? ¿Por qué me has salvado? ¿Qué es el hombre? Dice también el salmista, para que te acuerdes de él. No somos más que un gusano, no somos más que una niebla, no somos más que hierba que perece. Y el Señor decidió que valíamos, el Señor decidió que podía amarnos. Y Él nos sustituyó. Él ocupó ese lugar. Y cuando la muerte viene y nos ve a Cristo y pasa por alto tus pecados, pasa por alto todo lo que sos. Obviamente, el Señor fue crucificado en una cruz. Ahí el versículo de Pedro dice que Él murió en esa cruz por nuestros pecados y por nuestra maldad. Y siempre me gusta aprovechar cualquier mensaje para por lo menos mencionar esto. Si no conoces el amor de Dios, si no conoces a Jesús, déjame decirte que no has conocido el verdadero amor. Si alguna vez has sentido que no podés amar a las personas, no podés amarte incluso a ti mismo, es porque no sabes lo que es el amor. Solo conociendo a Cristo vas a saber lo que es el verdadero amor. Conociendo de su amor hacia vos, conociendo del plan que Dios tiene. Entonces, Él murió en esa cruz para ocupar tu lugar. Dice la Biblia también que Él es único. Este versículo dice que Él entró una vez y para siempre al tabernáculo y ya no hace falta más sacrificios. Ya no hace falta que cada persona vaya cada vez que peca, que cada persona que comete un error
vaya y busque un cordero, busque lo que encuentre para sacrificarlo delante de Dios, porque ese sacrificio es tan poderoso y tan eficiente que solo bastó una vez y ya no hace falta. El último versículo sé que no entienden lo que dice ahí, ¿no? Ahí dice Alá. Y como yo esto lo hago con los chicos, ¿no? Porque digo algo, les tengo que enseñar por lo menos una palabra en inglés cada vez que escribo un mensaje. Y Alá quiere decir, y me quedaba bien para el acrónimo, quiere decir vivo, ¿no? Porque Cristo, a diferencia de ese cordero que muere, y ya no lo vemos nunca más, y ya no sabemos de él, y luego tenemos que buscar otro. Cristo no se quedó en la tumba. Miren lo que dice ese versículo. Ese sí lo vamos a leer. Dice Hechos 2:24. Al cual Dios levantó, suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Cristo, ahí está hablando Pablo, y en realidad está citando solamente a David, ¿no? Y está diciendo lo que Cristo padeció y vivió en ese momento. Y Él dice esto: no hay un sacrificio más grande, no solo porque Él murió en la cruz, sino porque la muerte no pudo con Él. La muerte no pudo derrotarlo, la muerte no pudo, dice ahí la palabra, retenerlo. Él estuvo solo 3 días y luego se levantó. Y así como vimos en esta obra, la tumba hoy está vacía. ¿Y Cristo dónde está? A la diestra del Padre. Y Él nos enseña con su vida que Él es ese Cordero inmolado, que Él es nuestra Pascua que ya ha sido crucificada, que ya ha sido entregada, sacrificada por nosotros. Y por eso cada vez que Dios nos mira y cada vez que recordamos la Pascua, es porque Él mira tu corazón, mira el mío, y no nos ve a nosotros, nos ve a través del Cristo. Y dice, ahí ya murió alguien inocente, ahí alguien ya pagó. Es decir, que ahí no puedo llevar muerte. Ahí ya la muerte no tiene poder. Y eso es algo por lo que vos tenés que adorar a Dios. Hoy la muerte ya no tiene poder sobre vos. Vivís una vida buena y abundante, como dice el Señor. Y aquel que no le tiene en su corazón, déjame decirte que eso también puede ser posible en tu vida. Porque si Dios mira tu vida o la muerte, Dios no quiera, te encuentra y no ve ahí dentro un sustituto, no ve sangre en las paredes de tu corazón, en las paredes de tu vida, sangre inocente, quiere decir que no hay nadie que pagó por vos. Es por eso que es importante que aceptes este sacrificio. Este es el mensaje que les quería compartir. Recuerden que la Pascua para muchos puede ser, como yo pensaba, ¿no? Un conejito, los chocolates, si me quieren regalar no importa. Para otros puede ser justamente el cordero, ¿no? El cordero que fue sacrificado, pueden ser las masas, las que vimos, pueden ser las hierbas amargas. Pero para nosotros, los que hemos conocido a Cristo, ¿sí? Él es nuestra Pascua, Él es nuestro cordero inmolado, muerto en una cruz, pero ahora resucitado en vida y en la diestra del Padre. Que el Señor les bendiga mucho, hermanos, que esta Pascua podamos recordar y adorar al Señor por lo que hizo nosotros. Amén.